desarrollo, progreso. La Revolución Ciudadana está aquí. Junio 2002. Por iniciativa del gobierno de Gustavo Noboa se aprueba el FEIREP. Así, el 70% de este fondo era destinado al pago de deuda. Del 30% restante se guardaba el 20% para el Fondo de Estabilidad Petrolera y, supuestamente, el 10% a gasto social. Una absurda y nefasta disposición legal. Absurda porque benefició a los tenedores de deuda. Y nefasta porque quienes debieron ser los verdaderos beneficiarios, el pueblo ecuatoriano en general y en particular los pueblos amazónicos, nunca se beneficiaron. 538.2 millones del FEIREP se usaron en deuda interna. Se podía leer en Diario El Universo en 2005. Deuda se lleva 381.7 millones del FEIREP. En ese mismo diario y en el mismo año. Lo primordial siempre fue el pago de la deuda. Los pueblos amazónicos y sus nacionalidades, como de costumbre, debían esperar. Dice el libro De Banana Republic a la No República que la situación era tan absurda que mientras que el país ponía centenas de millones de dólares del fideicomiso del FEIREP en el extranjero, rindiendo aproximadamente 2% anual, al mismo tiempo tenía que endeudarse con costos superiores al 8% anual. Es decir, el supuesto ahorro que implicaba el FEIREP en realidad representó todo lo contrario, la necesidad de financiamiento. Esa fue la realidad. Con la llegada de la Revolución Ciudadana todo esto quedó en el recuerdo. El pago de deuda cambió y bajó considerablemente, porque lo primordial es, al fin, el pago de la deuda social. Recordemos que al 2006 el servicio de la deuda externa representaba el 22,7% del presupuesto general y en el 2013 esto representa apenas el 5,1%. La situación cambió tanto que la inversión social al 2013 llegó a los 8.960 millones de dólares, cuando antes de este gobierno era apenas de 1.976 millones. Fausto Herrera, ministro de Finanzas. Antes, en promedio, las rentas para las compañías privadas era del 80% y el Estado apenas recibía el 20%. Hoy el Estado recibe más del 60%, porcentaje que de incrementarse el precio del petróleo se eleva aún más a favor del Estado. Antes, todo el beneficio solo era para las compañías privadas. Los 1.200 millones anuales de incremento de la renta petrolera han ido en beneficio de todo el pueblo ecuatoriano, porque además se incrementó a $1 por barril extraído las asignaciones a la Amazonía gracias a la reforma a la Ley 010, cuando antes solo recibían 50 centavos de dólar por barril. Así es como se recupera soberanía en el país. La Revolución Ciudadana está aquí.